alegra mucho el poder saludarles. Bien, muy buenas tardes, mis estimadas amigas y amigos. Me alegra mucho poder saludarles. El día de hoy es jueves 28 de octubre del año 2021 y estamos en una sesión más del curso de sociología correspondiente al cuarto semestre de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Me es grato darles la más cordial bienvenida a esta grabación que tiene como fin el poder impartir el curso, en este caso una transmisión en vivo para la sección de primera hora y la grabación que quedará para colgar en el grupo de Facebook de ambas secciones una vez finalice esta situación. Lamentamos que no podamos generar transmisiones en vivo, pero esto obedece precisamente a que en algunas ocasiones hemos tenido algunos comportamientos inadecuados por parte de algunas personas inadaptadas al grupo. Entonces, para evitar esa situación, ahora lo que hacemos es grabar la clase y postearla en los grupos una vez haya finalizado. Así que si ustedes son de los que no lograron entrar en los primeros 100 que permite la plataforma Zoom, no se preocupe, esta clase se va a colgar, se está grabando y se va a colgar en el grupo de Facebook respectivo de su sección. Bueno, por favor, estamos avanzando con el contenido del programa. Hemos estado resolviendo algunas inquietudes que se han ido manifestando vía correo electrónico en relación a algunas personas que tenían algunas dudas respecto de sus notas, algunas inquietudes respecto de sus diferentes procesos. Todo lo que corresponde a revisiones de exámenes se les envió. Recuerden ustedes que ahora con la virtualidad tenemos la ventaja de utilizar las diferentes plataformas, así que las personas que en su momento pidieron revisión de examen y lo hicieron de acuerdo a los procedimientos que ya vastamente hemos explicado, se les envió a sus electrónicos tanto el examen de la persona que requirió la revisión como el examen con las respuestas correctas para que contrastara el por qué tenía malas sus respuestas. Bien, con relación al tema de segundo parcial, yo estimo en unos días poder publicarles sus notas de segundo parcial y continuamos avanzando con el contenido que será objeto de evaluación en el examen final. Quiero por favor que tengan a la mano el día de hoy, para nuestra clase de hoy, su Constitución Política de la República de Guatemala, y quiero también que tengan su ley del organismo judicial a mano porque nos va a servir. Mis estimadas amigas y amigos, para el día de hoy vamos a centrarnos en el contenido de la séptima unidad del programa. Vamos a hablar acerca de las instituciones jurídicas, en atención a las instituciones jurídicas de la sociedad, debemos tener presente dos conceptos básicos que hemos abordado en este curso y que también en el curso de teoría del Estado seguramente también ustedes lo vieron, y es la diferencia entre lo que es el Estado y lo que es el gobierno, ¿verdad? Los estados como tal son ficciones jurídicas que se crearon a partir de la conformación de una serie de elementos básicos para el Estado. El Estado trasciende más allá del gobierno. Un gobierno es el aparato estatal propiamente que se crea para resguardar los intereses del Estado. Pero el Estado va más allá del gobierno. El Estado tiene elementos básicos para poder conformarse. ¿Recuerdan ustedes cuál es el elemento fundamental para la existencia de un Estado? Naturalmente, la existencia de una población. Pero no basta únicamente la existencia de una población, también requieren estar asentados sobre un territorio para poder ser un Estado. ¿Cuál es el mejor ejemplo en la historia contemporánea de por qué un Estado no pudo ser reconocido porque contaba solamente con población, más no con territorio? El caso particular de Israel. Israel es un Estado reconocido por la Asamblea de Naciones Unidas hace alrededor de 70, 80 años. Hay un micrófono encendido, por favor. Y justamente
se da a partir de la conformación de que las Naciones Unidas decidieron reconocer al Estado de Israel, dado que tenían naturalmente un pueblo, pero no tenían un territorio, ¿verdad? En el mundo antiguo existían la antropología, toma a estos pueblos y los clasifica en dos grandes grupos. Los nómadas, que eran aquellos que constantemente recorrían diferentes lugares, dado que eran poblaciones que no tenían un territorio sobre el cual asentarse. Entonces no podían ser llamados estados porque no tienen, tienen una imposibilidad material para poder asentarse sobre lo que es el concepto de estado. Entonces el estado como tal requiere de la existencia de una población y de la existencia de un territorio en el cual se va a asentar esta población. Y luego viene el tercer elemento, miren, hay un micrófono encendido, por favor. Y luego viene el tercer elemento, que es básicamente el elemento del poder, ¿sí? Cuando incorporamos el elemento del poder, naturalmente ya se involucra, empieza a surgir la raíz de lo que posteriormente conocemos como Estado. Para que exista, digamos, el Estado y posteriormente el gobierno, para que exista un gobierno debe existir un Estado previamente. No existen gobiernos si no existen previamente Estados. Entonces, el gobierno surge a partir de la existencia del tercer elemento constitutivo del Estado, el cual se llama poder. Hemos constantemente analizado el origen del Estado y hemos visto cómo en ese proceso de lo que llaman algunos autores el darwinismo social, que era lo que hablábamos en la clase anterior, cómo ese darwinismo social fue encaminando ese proceso de evolución, fue encaminando al hombre hasta llegar hasta el punto de mejorar sus diferentes procesos y de establecer reglas de carácter general para todos. Imagínense ustedes lo complicado que ha sido desde siempre el poder llegar a acuerdos y el poder generar gobernabilidad. Para que existamos como bajo la figura de un Estado, recuerden, no necesitamos solo población, no necesitamos solo territorio, necesitamos poder, ¿sí? El poder apareja el concepto de gobierno y naturalmente, gracias a que existe ese tercer elemento del Estado llamado poder, gracias a la existencia de esta figura, podemos nosotros hablar de la existencia del gobierno y de la existencia misma de la carrera nuestra y del derecho. El derecho es, ya hemos visto diferentes definiciones, el derecho es entonces una ciencia que surge como algo necesario para poder regular las relaciones ya no solo del Estado, de la población, sino además del gobierno. El derecho para su estudio, recuerden ustedes esto, anótenlo, el derecho para su fácil estudio se clasifica en dos grandes ramas, el derecho público y el derecho privado. Eso yo sé que ustedes lo saben porque lo vieron en Introducción al Derecho 1 y 2. ¿Por qué se clasifica el derecho en derecho público y privado? A ver, el derecho es privado cuando regula específicamente las relaciones de los particulares, ¿sí? Y el derecho público o es público cuando se regulan las relaciones de particulares, pero hay una abierta intervención del Estado. Entonces, necesariamente cuando hablamos de la creación del Estado y de las instituciones jurídicas del Estado, necesariamente tenemos que hablar, en este caso, de la figura propiamente de lo que es el origen del Estado mismo y el derecho. El derecho entonces tiene para su estudio, para su fácil estudio, su clasificación en derecho público, su clasificación en privado, y hemos dicho que la rama del derecho privado estudia básicamente la relación entre particulares. ¿Qué derechos entran en el derecho privado? A ver, cuando en el futuro se examinen, ostenten sus exámenes privados, ustedes, primero Dios, se van a evaluar de la fase del examen técnico profesional en su fase pública y en su fase privada. ¿Por qué hay dos fases, una pública y una privada? El derecho público y el derecho privado guardan
ciertas características comunes, naturalmente son parte del derecho, deben estar apegados a principios universales como el principio de legalidad, el principio de legalidad administrativa, que son aspectos que son propios, son particulares del derecho, indistintamente si es público o privado. Pero ¿cuáles son las principales diferencias del derecho público y del derecho privado? Ojo con esto. Estoy clasificando el derecho público y privado porque me interesa que entendamos que cada una de estas ramas del derecho, tanto público como privado, se va a relacionar de manera directa una rama con el Estado y otra con el gobierno. Cuando hablamos del Estado, hablamos del territorio y de la población. Díganme ustedes qué derecho utilizamos para regular las relaciones de los particulares y las relaciones de las tierras de lo que es básicamente el territorio sobre el cual estamos asentados. Bueno, en primera instancia, el derecho civil. El derecho civil, si ustedes toman su código civil y lo analizan y ven el índice, se van a dar cuenta que el código civil está diseñado por libros y cada uno de estos libros tiene un título específico, por ejemplo, de la persona y la familia, empezando. Cuando habla de la persona, habla de la familia, habla de instituciones jurídicas como el matrimonio, naturalmente su antinomia como el divorcio, ¿verdad? Todo esta serie de aspectos que son contenidos en el derecho civil forman parte de lo que se conoce como el derecho privado. Y el derecho privado guarda una relación directa con el Estado o con el gobierno. Con el Estado. ¿Por qué con el Estado? Porque los elementos con el Estado son territorio y población. Además de poder, pero básicamente territorio y población. A ver, ¿qué otras ramas del derecho se encuadran dentro de lo que es el derecho privado? El derecho mercantil. El derecho mercantil es una rama específica del derecho que es una rama atípica. Quiere decir entonces que todos los procedimientos y contratos mercantiles no están regulados. Hay un micrófono abierto, por favor. Gracias, Omar. Gracias. Vale. Les decía, no todos los están regulados, ¿verdad? Y de esa forma, las diferentes situaciones que se llevan a cabo en las diferentes ramas del derecho guardan naturalmente una relación. Entonces les decía, el derecho privado, ¿verdad? En este caso, el derecho privado es naturalmente y por excelencia el derecho civil, posteriormente el derecho mercantil. Hay una rama del derecho, particularmente que ustedes van a ver a partir del séptimo semestre, y es el derecho notarial. Acuérdense que cuando ustedes egresen, dentro de algunos años, cuando se gradúen de nuestra tricentenaria Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, van a obtener, afortunadamente, somos todavía de las pocas universidades en el mundo que todavía por 6 años de estudio nos dan 3 grandes cartones, ¿verdad? Van a egresar ustedes como licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogados y notarios. Y ese título de notario, de notaria, es fundamental porque se basa en lo que se conoce como el derecho de notariado, que es básicamente la facultad que el Estado delegó en el notario debidamente colegiado para revestir con su fe pública, para revestir de legalidad y de presunción de veracidad todos aquellos actos que le consten y documentos administrativos que le consten al notario. Existen diferentes tipos de administración y diferentes tipos, en este caso, de figuras de fe pública, la fe pública notarial, la fe pública administrativa y otras. Pero en este momento particular nos interesa comprender la figura del notario. ¿Por qué? Porque el derecho notarial también hace parte del derecho privado. Entonces, el derecho civil, el derecho mercantil y el derecho notarial, por ejemplo, son por excelencia ramas del derecho privado. ¿Qué tiene que ver el derecho privado? Es básicamente que el derecho privado se basa en la existencia del Estado. El Estado como tal debe guardar una relación que genera una serie de aspectos en donde el Estado se relaciona. A eso hay que agregar naturalmente que por otro lado tenemos la rama
es el derecho público. En el derecho público ya hay una abierta intervención del Estado, ya no únicamente se mantiene la persistencia de la prevalencia del acuerdo de voluntades, sino que ya hay una abierta intervención del Estado. Por ejemplo, en materia civil, dos personas pueden generar un contrato, y en materia mercantil igualmente se pueden generar contratos, aún en mercantil, que es una rama atípica, los contratos son atípicos, el notario puede eventualmente crear nuevos contratos, porque de acuerdo a la clasificación del derecho romano es numerus clausus y no numerus apertus. Entonces, cuando comparamos eso con la parte del derecho público, nos vamos a dar cuenta que la principal diferencia con el derecho público es que en el derecho público hay una abierta intervención del Estado. ¿Qué ramas del derecho van a clasificarse dentro de lo que es el derecho público? Empecemos quizás por uno de los más ranqueados a nivel estudiantes, el derecho penal. El derecho penal es, digamos, por excelencia, el mejor ejemplo de una rama del derecho público. En el derecho penal no va a prevalecer el acuerdo de las partes, sino que en derecho penal va a prevalecer lo que la normativa vigente de carácter constitucional en materia de derechos humanos, ordinaria, reglamentaria, indique. En el derecho penal existen, por eso cuando ustedes estudian el Código Penal, se dan cuenta que el Código Penal está organizado por bienes jurídicos tutelados. El Código Penal está organizado a través de bienes jurídicos tutelados. ¿Por qué? Porque cada libro del Código Penal, cada parte de estructura del Código Penal, guarda una relación directa con una garantía constitucional, con un derecho que debe vigilarse y del cual el Estado es responsable de garantizar a través de la ejecución de un Estado de Derecho y la utilización de sus diferentes instituciones jurídicas para hacer valer el derecho de los demás. Por ejemplo, en materia penal tenemos una serie de instituciones jurídicas y aquí quiero que seamos muy claros a qué nos referimos cuando hablamos de instituciones jurídicas. No nos referimos precisamente al marco institucional, que eso es otro concepto. Cuando yo les digo a ustedes marco institucional, entonces ahí vamos a enumerar instituciones. Enumera el marco institucional del derecho penal, entonces habría que decir el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal, etcétera, etcétera, porque es el marco institucional. Pero si yo le digo a usted, hablemos de propiamente las figuras y las instituciones jurídicas del derecho penal, ahí estamos hablando de otras instituciones, por ejemplo, la institución del iter criminis, por ejemplo, la institución del debido proceso, las garantías constitucionales, es decir, importante, ojo, porque aunque son términos muy similares, no es lo mismo hablar de las garantías constitucionales en el ejercicio o en el marco de lo que establece el derecho público o el derecho privado. Entonces, tenemos para su fácil estudio del derecho estas dos grandes clasificaciones, derecho privado y derecho público. Voy a ampliar otro poco el ejemplo, los ejemplos de derecho público. El derecho penal, entonces, guarda una relación directa en donde el Estado interviene. Cuando ustedes vean la parte procesal, siguiendo con el ejemplo penal, se van a dar cuenta, por ejemplo, con el Código Procesal Penal, se establece en cuanto a la acción, los diferentes tipos de acción penal, existen delitos clasificados como delitos de acción pública, delitos de acción privada y delitos de acción a instancia particular. Pública a instancia particular. Cada una de esas tres clasificaciones involucra o hace referencia al involucramiento total, parcial o nulo del Estado en un proceso. Hay particularmente delitos que son contenidos dentro de lo que se conoce como el bien jurídico tutelado del honor, en donde se toman en cuenta básicamente delitos como, número uno, la difamación, número dos, la calumnia, que pueden ser delitos que encuadran directamente dentro de lo que son los delitos de acción eminentemente privada, que se plantean a través de querellas y que se defienden en tribunales, pero no hay un involucramiento del aparato estatal, por ejemplo, del Instituto de la Defensa Pública Penal. Ahora, este es el ejemplo penal para explicar la acción pública, pero tenemos otros ejemplos y tal vez uno que es un poco más común, porque seguramente lo están viviendo, y es el caso particular del derecho laboral. El derecho laboral es
abiertamente intervencionista y estatal. El derecho laboral guarda una gran diferencia con el derecho civil, por ejemplo. El derecho laboral, evidentemente, nuestra Constitución Política de la República de Guatemala establece una intervención y una acción directa por parte del Estado, dado un principio de carácter constitucional que se llama principio de tutelaridad. Ojo con eso, principio de tutelaridad. ¿En qué consiste, mis estimadas amigas y amigos, el principio de tutelaridad contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala? Bueno, el principio de tutelaridad en primera instancia lo encuentran en el artículo 18 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Hemos explicado cómo el principio de tutelaridad no representa bajo ningún término ningún tipo de contradicción con el artículo 4 constitucional. Cuando ustedes van al artículo 18 de la Constitución, van a encontrar que el artículo se refiere a la pena de muerte. Pena de muerte que en otra clase tendremos que conversar respecto de la vigencia o no. Pero cuando ustedes ven, básicamente lo que establece la Constitución, la pena de muerte está establecida de manera sustantiva, no en una ley ordinaria, no en un reglamento, señores, en la Constitución. Que no pueda llevarse a cabo o implementarse, eso es otro tema y eso es debido a cuestiones de carácter procedimental, pero la institución jurídica como tal está presente. Ahora, la tutelaridad está ahí presente en ese artículo 18. ¿En qué consiste el principio de tutelaridad? Lo voy a explicar de manera temática primero y luego lo vamos a llevar al artículo 18 para poder entenderlo. La doctrina establece y diversos autores establecen o definen el principio de tutelaridad como aquel principio jurídico por medio del cual el Estado se garantiza la intervención en favor de las clases y de los grupos más desposeídos o de las clases y de los grupos sociales afectos a menores accesos de desarrollo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, artículo 18 constitucional dice, se puede dar la pena de muerte excepto a, y enumera ciertos grupos a los cuales no se les puede aplicar la pena de muerte. Todos sabemos que hoy en el siglo XXI, hoy 28 de octubre de 2021, la pena de muerte no está vigente de manera procedimental, todos lo sabemos. Pero en 1985, cuando se aprueba la Constitución, y en el 86, cuando es promulgada la Constitución, naturalmente estos procesos eran parte de lo que se conoce hoy en día como una Constitución de carácter desarrollado o progresista. En ese momento la pena de muerte estaba vigente. ¿Por qué los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente decidieron excluir a mujeres? Porque así dice el artículo 18, mujeres, personas de la tercera edad, de la posible aplicación de la pena de muerte. ¿Por qué el legislador de carácter constitucional lo estableció? Y eso se explica propiamente a partir de entender las diferentes dinámicas sobre las cuales nosotros podemos ir generando aspectos fundamentales. Yo básicamente les diría que tenemos dentro de los diferentes procedimientos para poder establecer no solo análisis constitucional, análisis de bloque, análisis ordinario, reglamentario e individualizado, cada uno de los principios jurídicos tutelados. Y aquí yo les diría que tomemos nota básicamente de poder generar dentro de lo que se conoce como los diferentes procesos y mecanismos de carácter administrativo, la posibilidad de poder generar algunos aspectos de rango constitucional. Vamos, por favor, a continuar con el contenido del programa. Estamos explicando esta relación entre Estado y gobierno, ¿sí? Cómo el Estado se mueve dentro de lo que es el derecho público, el Estado se mueve dentro de lo que es el derecho privado propiamente, porque hay población y hay territorio, y el gobierno propiamente dentro de lo que es el derecho público, ¿sí? También hay intervención de los particulares. Pero el derecho público, la rama del derecho público, entonces, va sobre la parte del derecho penal, sobre el derecho laboral, en donde, como les decía, hay una abierta intervención del Estado. El Estado necesariamente se debe pronunciar, y el mejor ejemplo es el siguiente. Vamos a poner un caso hipotético. Está Juan, está María. Juan y María pueden eventualmente suscribir un contrato en donde los términos del contrato puedan ser más beneficiosos para Juan que para María.
Pensemos un contrato de prestación de servicios. Los contratos de prestación de servicios pueden ser contratos que entren dentro de lo que se conoce como la rama mercantil, pero también pueden ser utilizados con carácter administrativo. En la práctica tenemos una constante, no solamente en el sector público, sino en el sector privado también, de contrataciones irregulares disfrazadas bajo renglones de contratistas cuando tienen funciones eminentemente de trabajador. ¿Cuál es la diferencia entre un contratista y un trabajador en la práctica? Básicamente, el trabajador, de acuerdo a la ley, debe gozar con todas las garantías. Ustedes el otro semestre que entren a estudiar derecho laboral van a ser incorporados o van a ser ilustrados en todos estos términos, pero yo me adelanto un poco a explicarles básicamente que hay una gran diferencia entre la figura de un contratista y la figura de un trabajador. El trabajador naturalmente está protegido por la regulación laboral y un contratista entra en el marco de la regulación administrativo-financiera de carácter mercantil, si es sector privado. Si Juan y María suscriben un contrato más favorable para Juan que para María y lo disfrazan de contrato administrativo, aun y cuando las funciones de María vayan a ser de trabajador, el Estado, hay una abierta intervención del Estado con carácter constitucional, los jueces de trabajo, las salas de apelaciones, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad están obligados, de acuerdo al Estado de Derecho, a reconocer la calidad de trabajador de esta persona, siempre y cuando se puedan eventualmente sustentar las pruebas que demuestren que la persona sí estuvo fungiendo o tuvo funciones de trabajador. A diferencia de un contrato privado de carácter civil, en donde el Estado no se va a meter a nada, no tiene las facultades para involucrarse. Por ejemplo, un contrato en donde Juan le vende un carro a María, por ejemplo, y existen, a menos que existan vicios del consentimiento, si ambas partes lo aceptan, entonces el Estado no tiene derecho a meterse. En el derecho laboral sí. En el derecho laboral sí el Estado se involucra. Entonces el Estado se involucra en el derecho penal, se involucra en el derecho civil, perdón, se involucra en el derecho penal, se involucra en el derecho laboral, en el derecho administrativo también se involucra en el derecho administrativo. Y es que básicamente tenemos algunos procedimientos dentro de los cuales nosotros generamos mucha relación entre particulares y Estado. Entonces, ojo, no es lo mismo gobierno que Estado. Son dos instituciones completamente diferentes. Y cada una de estas se relaciona de manera diferente, alguna institución más con el derecho público y otra más con el derecho privado. Ahora, estamos hablando de las instituciones jurídicas que están establecidas en toda sociedad. Cuando hacemos un análisis de carácter antropológico en relación a los orígenes propiamente del Estado, sin importar aspectos de carácter religioso, es necesario explicar que la antropología ha hecho diferentes conclusiones, pero todas llevan a un mismo procedimiento, y es los núcleos sociales descansan sobre la base de una institución milenaria llamada familia. La familia constituye la base o el pilar social sobre el cual se construye el Estado, porque el Estado necesita de población, pero también se construye el gobierno. El gobierno tiene una relación directa con la existencia de la población. La población entonces se convierte en un elemento constitutivo del Estado, porque no hay Estado sin población, porque no hay Estado sin territorio y no hay Estado sin poder. Y al crear la figura de poder como tercer elemento del Estado, surge el gobierno. El gobierno entonces es un aparato burocrático, es todo un andamiaje jurídico administrativo que se crea con una sola finalidad: darle respuesta a las necesidades de la población. En su origen, los estados crearon gobiernos pequeños y en la medida en que se fue avanzando, algunos estados han optado por tener gobiernos más grandes. Diferentes autores han opinado al respecto. Creo que tenemos un problema de energía eléctrica, así que les voy a pedir solamente que me escuchen. No hay luz, así que solamente me escuchan para poder que continúe el procedimiento. Entonces, miren, pues, tenemos diferentes procesos que van
avanzando, y aquí yo básicamente les diría que tenemos que explicar el origen que se guarda entre Estado y Derecho y entre la población que en su momento se había ido organizando. Hay una situación importante que quisiera agregar en relación a el tema del Estado y el derecho, y es que en este caso particular muchas gracias, tenemos diferentes procesos que debemos verificar previo a su cumplimiento. Entonces, les estaba diciendo que el Estado, como tal, guarda una relación directa con el derecho público, ¿verdad? Porque hay una abierta intervención del Estado, y ya posteriormente tenemos también la figura de gobierno. El gobierno entonces surge como algo accesorio al Estado. Una vez que se crea el Estado, surge la figura del gobierno, y el gobierno surge de acuerdo a la Constitución para suplir las necesidades de la población. Les decía entonces que en la historia han habido diferentes autores y diferentes experiencias en donde se han creado gobiernos más grandes y otras donde se han creado gobiernos más pequeños. Hay situaciones, hay autores, sobre todo los de la escuela liberal, los que se conocen como de la escuela liberal, que creen en gobiernos pequeños, ¿verdad? En Guatemala hay un autor llamado Manuel Ayau Cordón, que fue de hecho fundador de la Universidad Francisco Marroquín. La Universidad Francisco Marroquín, por excelencia en Guatemala, pregona la ideología liberal y básicamente la ideología del sector privado, y ellos básicamente alegan o abrogan por un Estado pequeño. Dicen que mientras el Estado sea más pequeño, es más eficiente. Los teóricos de los estados pequeños plantean que los estados deben dedicarse básicamente a dos cosas. Los gobiernos deben dedicarse básicamente a dos cosas. Número uno, proveer seguridad, y número dos, proveer certeza jurídica. Eso es lo que creen. Los autores de esta ideología creen que entonces, derivado de estas dos grandes obligaciones, el Estado debería tener un cuerpo de policía y un registro general de la propiedad, únicamente. Naturalmente, eso en la práctica sabemos que no funciona. Nuestro Estado es un Estado grande, nuestro gobierno es un gobierno grande. Inicialmente, cuando se creó la Constitución, se estableció que los presidentes de turno podían, a través de una reforma a la ley orgánica del organismo ejecutivo, poder ir creando diferentes ministerios. Inicialmente existían 13 ministerios, y fue en el año 2012, bajo la legislatura, bajo la nomenclatura del decreto 1-2012, que se aprueba la creación del Ministerio de Desarrollo Social, convirtiéndose el MIDES en el ministerio número 14 del gobierno. 14 ministerios integran el gobierno de Guatemala, y una serie de secretarías, subsecretarías, direcciones generales y un aparato estatal con un organigrama de un tamaño inmenso. ¿Para qué existe entonces todo el proceso de creación administrativo? Para que el Estado cumpla con sus funciones. Tenemos ejemplos, como les decía, de algunos otros países como Finlandia, en donde los gobiernos son pequeños, dado que las necesidades son pequeñas. Tenemos que tener presente algo: las sociedades, mientras más educadas sean, menos conflictos tienen y menos necesitan del Estado. Sociedades como las nuestras, como las latinoamericanas y particularmente como la nuestra, hay que reconocerlo, en donde los porcentajes de educación son tan bajos y los conflictos, el nivel de conflictividad es tan alto, necesariamente se requiere la intervención de un Estado. Pero mantener un Estado es caro, porque se paga con los impuestos de todos, porque hay que pagar no solo un cuerpo de policía, sino que hay que crear cuerpo administrativo para la policía, y hay que crear cuerpo directivo para la policía, y hay que crear, por cada órgano de carácter administrativo que existe, está la fuerza de tarea que la población ve en la calle, y el cuerpo directivo y de soporte en asesoría de cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, tenemos el Ministerio de Salud. No solo son las enfermeras y los doctores que miramos en los centros de salud. En el Ministerio de Salud también hay muchos abogados, también hay administradores, también hay auditores, también. Entonces, mientras más grande sea la conflictividad de un Estado,
más grande se hace la necesidad de tener un gobierno amplio que regule y que ponga límites al establecimiento de las diferentes poblaciones. Bueno, por el día de hoy me quedo hasta acá. Yo agradecería mucho si alguien tiene alguna inquietud o algo que lo pueda manifestar ahora, y si no, pues nos estaremos saludando el día de mañana. Bueno, muchas gracias, Omar. Gracias a todos. Que tengan todos una feliz noche. Muchas gracias.